¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar otra vez más, de las pautas terminales, particularmente de las pautas terminales en el DAX y particularmente de esta pauta terminal o de esta posible pauta terminal que venimos siguiendo desde el jueves pasado en el DAX porque puede presentar una oportunidad de un recorrido a la baja superior a 2.000 puntos. Es una pauta grande, es una pauta que se ve en 15 minutos, no son las pautas habituales. Yo reconozco que prefiero las pautas de 5 minutos, de 2 minutos, en el final de una pauta de impulso, en su onda 5, que se ve muy bien el nivel de entrada. En este tipo de pautas de tanto recorrido hay muchas más complicaciones, sobre todo desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista del análisis es igual, es la misma. Ya sé que muchos las conocen, ya sé que me han oído hablar de ellas miles de veces, pero vamos a repetirlo, no solamente por los que no las conocen, sino porque todos tengamos lo más fresca posible la situación ante el eventual movimiento que puede producirse. Como siempre, cuidado con las expectativas porque puede pasar como puede no pasar. Pero lo cierto es que estamos viendo en los últimos techos o en los movimientos, en los últimos suelos, tanto en el techo del mes de febrero como en el suelo del mes de marzo, como en este techo del mes de abril, del mes de junio, perdón, hemos visto en cada uno de ellos cómo se ha formado esta figura. Es decir, ese es el motivo, bueno, y muchos más, en el que no podemos dejarla pasar. Esta es en el final de una onda 5, de una pauta de impulso, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí es donde vemos que se forma esa pauta terminal que nos señaló el techo que dio paso a la fuerte caída de la pandemia, que ya vemos aquí ya en pleno desarrollo poco después. Al final, en el mes de marzo, aquí abajo, otra vez lo mismo. Situación 1, 2, y en el último tramo, en la onda 5 de esta pauta de impulso, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí volvemos a encontrarnos la misma figura. 1, 2, 3, 4, 5. Corte de línea 4 y movimiento al alza. Movimiento al alza que siguió después, además, con la confirmación del corte de la línea 4 de grado superior, esta que venía por aquí. Ahí la vemos. El suelo del mes de marzo. Y continuó la subida, bueno, pues lo que ya conocemos hasta ahora. ¿Dónde se volvió a parar otra vez? Aquí en junio, que volvemos a encontrarnos de nuevo otra vez en el techo de junio del 2020. Pues una pauta de impulso. 1, 2, está marcada con círculos, 3, 4, y en su quinta onda, otra vez, una pauta terminal que nos señaló exactamente, además, en los niveles de proyección que estábamos esperando, el techo. Aquí la vemos más de cerca. Corte de línea 4, fuerte, sin retroceso posterior y caída hasta, bueno, pues hasta donde ya hemos visto, vimos que cayó aquí en la zona de los 11.500 puntos, donde ha vuelto a recortar. Y ahora estamos aquí. Estamos en esta situación. Este es un gráfico horario. La estamos contando aquí, dentro de una estructura como esta. Es decir, estamos probablemente en una pauta plana A, una onda B en su B, otra pauta plana, y en la onda C de esa pauta plana, de esa onda B, pues tenemos esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahora cumple con las relaciones de Fibonacci. Si bien es cierto que ya ha salido por encima de la cuña
y ya se está extendiendo. Pero bueno, el límite en el recorrido en precio de la onda 5 es el de la 3. No puede ser mayor que el de la 3. Y ahí es donde estamos ahora. Tenemos este otro recuento alternativo y aquí la tenemos. Si nos acercamos más todavía, ahí la tenemos en un gráfico de 5 minutos. Ahí vemos cómo se está contrayendo ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Incluso puede ser que se esté formando ya ahora mismo, ahí en esos niveles. Lo que sí sabemos es que no puede superar en ningún caso el 3. Además, se da otra circunstancia. Si estuviéramos en una pauta de impulso, esta onda 3, la contrada en azul, es más corta que la 1. Por consiguiente, por las reglas esenciales de las pautas de impulso, sabemos que la 3, si es más corta que la 1, ya no puede ser más corta que la 5. Es decir, que la 3 nunca puede ser la más corta de las 3 ondas de impulso de una pauta impulsiva, la 1, la 3 y la 5. Por lo tanto, otro motivo más que nos limita el recorrido de esta onda 5 a esta zona donde está el máximo posible, que hemos dicho que lo teníamos aquí en los 13.145. ¿Qué podemos esperar después? En primer lugar, como siempre, en las pautas terminales, una caída hasta el origen de la pauta. Esos son 1.468 puntos. El 61,8% de eso son 1.300. Y luego hay una relación muy frecuente entre las ondas A y C, que sería esta, de una pauta plana. Y esa relación que hemos visto muchas veces, es del 161,8%. Es decir, que llevaría aquí al 11.239. Esos son 2.179 puntos. No aspiramos a poder aprovechar el 100%, pero sí una parte al menos de la mitad. Es decir, habrá que ver. Pero bueno, los movimientos hay volatilidad y son muy bruscos. Vamos a ver unos cuantos casos de pautas que están en mi cuarto libro, donde después en el tercer libro haber hecho un estudio en el que se analizan las figuras desde el punto de vista de su fisonomía, desde el punto de vista de las relaciones entre sus ondas, de las situaciones en las que se dan, etcétera, y que muchos de ustedes ya conocen. Aquí vemos el comportamiento y tomamos un modelo. Siempre trabajamos con un stop en el 61,8% desde el punto en el que se corta la línea OS4 y después otro del 100%. Y después tomamos dos objetivos, uno el 100% y otro el 61,8% de todo el recorrido que esperamos, que es lo que estamos viendo ahora aquí. Es decir, si esperamos un recorrido hasta aquí, hasta esta zona, pues tomaríamos su 61,8% en el caso de que acabe aquí. Es decir, buscamos aprovechar una parte y luego, si se puede, mantener la posición hasta el final. Pero en principio nosotros nos conformaríamos con obtener, en el caso de que hiciera techo ahí, una caída del 61,8% del recorrido hasta el 100% de retroceso de la pauta terminal. Es decir, eso está aquí en los 12.500 puntos. Es decir, estaríamos ante un recorrido de casi 1.000 puntos, 928 puntos. Bueno, los stop, ahí está la clave. Los movimientos son muy bruscos, como ya he dicho, pero lo que no suele ocurrir nunca es que lleguen hasta el origen. Así que el mejor punto para poner el stop es en el máximo. Para eso hay que ver su quinta onda, que es justo donde estamos en este momento. En un gráfico de un minuto, ahí es donde estaríamos. Estaríamos quizás ahora
en esta cuña y ahí es donde podríamos tener ya un nivel de entrada, en la zona del 13.200 y ahí ya con un stop aquí arriba, en el momento que se pare, claro, poder intentar proteger la posición y ya esperar a que corte la línea de grado mayor. Aquí lo vemos en 15 minutos, pero queda muy lejos. Es decir, entrar aquí con el corte de la 2.4 de grado mayor supone tener que soportar una pérdida aproximadamente, si entramos ahí, pues una pérdida de 484 puntos, que es muchísimo. Así que, bueno, se nos puede escapar y nada, bueno, pues todo esto, pues un ejercicio muy práctico. Además, aquí hay un nivel de Di Napoli, bueno, está un poquito más arriba ahora después de esa subida. Probablemente ese sería un buen nivel de entrada, 12.280. Pero es importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos corte de línea 2.4, después el stop en el 61,8% y en el 100%. Y vemos que casi nunca llega ni al 61,8% ni al 100%, porque es normal que se produzca un movimiento en contra, pero la gran ventaja que tienen estas figuras es que el corte de la línea 2.4 suele ser muy brusco. Aquí vemos un caso, vemos que ni siquiera se acerca al 61,8%. Luego, por supuesto, se pueden poner otros stops operativos mucho más próximos para que cada uno controle el riesgo en base a sus posibilidades. Pero si vemos el resumen de todas estas pautas, solamente en las 25 que analizamos, en una de ellas el precio volvió otra vez hasta el final de la onda 5. Es decir, ahí estamos muy seguros. Otra estrategia es entrar con mucho volumen, entrar con muy poquito volumen en la entrada, con el stop arriba del todo y luego intentar ir posicionándose, añadiendo posición, añadiendo volumen a medida que el precio va cayendo. Porque lo importante es llegar a las 5:30 de la tarde, y mucho más todavía a la noche, con una posición ya cómoda que me permita mantener el juego abierto pues hasta que llegue hasta por lo menos al 11.935. En fin, son figuras que hay que conocerlas, estudiarlas, ejercitarlas, y esta es una oportunidad excelente para ello porque se van a dar muchas. Ya en el cuarto libro analizamos 25 casos de 25 pautas terminales que se dieron. Aquí tenemos, esos son los análisis, los esquemas operativos, pero estas son las figuras. Es decir, a ver, por aquí son todas de este tipo. Es decir, son grandes movimientos fáciles de identificar y que de los que se obtiene un buen beneficio. A ver dónde tenemos alguna otra. Estas, bueno, son de este tipo. Creo que son de sobra conocidas, son las más rentables de todas las pautas de todas las pautas de Elliott. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos. Vamos a ver si tenemos ahí ahora, en el caso de que consiga sujetarse ahí. Por otro lado, tenemos esta otra zona de proyección, que es donde se da, viéndolo ya en la pauta de grado mayor, en esta pauta que se inicia aquí en los mínimos del mes, los mínimos del 14 de... A ver... esta pauta que se inicia en los mínimos del 14 de mayo, que hemos contado así, 1, 2, 3, 4, pues aquí ya superó ayer en la primera relación de igualdad con la 1 y ahora se encuentra en la siguiente zona. Así que está entrando en estos momentos el DAX en una zona clave entre 13.320 y 13.000
400. Ahí es donde puede haber una caída muy brusca y de momento no hay ninguna señal de divergencias ni en 5 minutos ni en 10 minutos. Así que si lo superan, las puertas seguirán abiertas hacia el siguiente objetivo, que es donde está la parte alta del triángulo, de este triángulo que vimos también formarse aquí y que rompió al alza el 1 de junio, de julio, ya consiguió ayer su primer objetivo del 175% del recorrido en precio de su onda A y ahora está en el 120 de esa misma onda A. O sea que en el caso de que se descartase porque continuase subiendo, pues lo esperaríamos por encima de 13.726. El que esté largo puede estar largo cómodamente todavía. Luego además tenemos este otro hecho. El Nasdaq ha llegado hasta una zona de proyección muy importante y ahí se ha girado muy cerca a 11.100, a los 11.100 puntos. Ahí hemos situado otras dos proyecciones que van un poquito más arriba, a 11.270 y a 11.492. Así que podemos estar en una zona de techo. Iría amparada también con el Nasdaq. Sería una corrección, pero la tendencia es muy fuerte, no hay nada más que verlo en los gráficos horarios, diarios. El DAX está más cortado al alza, por encima de cero, estocásticos sobrecomprados, en semanal por encima de los niveles de sobrecompra. O sea, hay mucha fuerza, pero cuidado porque esa situación era la que había también aquí en febrero cuando llegó al máximo. Es decir, los techos siempre se forman en situaciones en las que la tendencia llega a un extremo y el sentimiento llega a otro sentimiento. En fin, a otro extremo. En fin, mi objetivo principal era hoy dar un repaso para tener fresco. Primero, no perder la importancia de estas figuras y refrescar lo que por otro lado es sencillo, su parte teórica. Bueno, espero que les haya servido de utilidad. Seguimos en contacto, vigilaremos el DAX y veremos a ver si tenemos una oportunidad de posicionarnos. Nada más, suerte, gracias por su confianza y hasta pronto.